Nuevamente, Señor, te pido, Señor, que me hables a través de tu palabra. Dios, háblame, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada, Señor, que penetra hasta lo más profundo, Señor. Señor, en esta hora, Señor, te pido, Señor, que abras mi corazón, mi mente, Señor, mis oídos, para escuchar, para recibir, entender y atesorar tu palabra y dejarme moldear por ella, Señor. Que tú hagas la obra en mi vida, hagas lo que tengas que hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Éxodo 8 de la Nueva Versión Internacional. El Señor ordenó a Moisés: ve advertirle a Faraón que así dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no los dejas ir, infestaré de ranas todo tu país. El Nilo hervirá de ranas y éstas se meterán en tu palacio, en tu alcoba y en tu cama. También entrarán en las casas de tus funcionarios y de tu pueblo, en tus hornos y bandejas de amasar. Se treparán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus funcionarios. Luego el Señor dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara sobre ríos, canales y lagunas, para que todo Egipto se llene de ranas. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto, y las ranas llegaron a cubrir todo el país. Pero mediante sus artes secretas, los magos hicieron lo mismo, de modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios. Moisés respondió: dime cuándo quieres que ruegue por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el Nilo, así tú y tus casas se librarán de ellas. Mañana mismo, contestó el faraón. Así se hará, respondió Moisés, para que reconozcas que no hay ninguno como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu pueblo, y se quedarán únicamente en el Nilo. Tan pronto como salieron Moisés y Aarón de hablar con el faraón, Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que había mandado sobre el faraón. El Señor atendió los ruegos de Moisés, y las ranas comenzaron a morirse en las casas, en los patios y en los campos. La gente las recogía, las amontonaba, y el hedor de las ranas llenaba el país. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. El Señor ordenó a Moisés que dijera a Aarón: extiende tu vara y golpea el suelo para que en todo Egipto el polvo se convierta en mosquitos. Así lo hizo, y Aarón extendió su brazo, golpeó el suelo con la vara, y del polvo salieron mosquitos que picaban a hombres y animales. En todo Egipto el polvo se convirtió en mosquitos. Los magos, recurriendo a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos picaban a hombres y animales. Este es el dedo de Dios, admitieron los magos ante el faraón. Pero había endurecido su corazón. Así que no hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. El Señor dijo a Moisés: mañana vas a madrugar. Le saldrás al paso al faraón cuando baje al río y le advertirás: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, enviaré enjambres de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas.
Todas las casas egipcias y aun el suelo que pisan se llenarán de tabanos. Cuando eso suceda, la única región donde no habrá tabanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Y así lo hizo el Señor. Densas nubes de tabanos irrumpieron en el palacio del faraón y en las casas de sus funcionarios y por todo Egipto. Por causa de los tabanos, el país quedó arruinado. Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en el país. No estaría bien hacerlo, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apedrearán. Tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerles sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos los ha ordenado. El faraón respondió: voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. En cuanto salga yo de aquí, aseguró Moisés al faraón, rogaré al Señor, y de aquí a mañana los tabanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Pero tú no debes seguir engañándonos, ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificios al Señor. Así que Moisés salió y rogó al Señor, y el Señor accedió a los ruegos de Moisés, apartó los tabanos del faraón, de sus funcionarios y de su pueblo. No quedó un solo tábano, pero una vez más el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Éxodo 9. El Señor ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le advirtiera: así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir y sigues reteniéndolos, la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados que tienes en el campo y entre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenezca a los israelitas. Además, el Señor fijó un plazo y dijo: mañana yo, el Señor, haré esto en el país. En efecto, al día siguiente así lo hizo el Señor. Murió todo el ganado de los egipcios, pero del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Envió el faraón gente a ver los ganados de los israelitas, y se encontraron con que ni un solo animal había muerto. Sin embargo, el faraón había endurecido su corazón y no quiso dejar ir al pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: tomen de algún horno puñados de ceniza y que la arroje Moisés al aire en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto. Esta abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron ante el faraón. Allí Moisés la arrojó al aire y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. El Señor ordenó a Moisés madrugar al día siguiente y salirle al paso al faraón para advertirle: así dice el Señor y Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Si
sí, en este momento desplegaré yo mi poder, y a ti y a tu pueblo los azotaré con una plaga. Desaparecerían de la tierra, pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Tú, sin embargo, sigues enfrentándote a mi pueblo y no quieres dejarlo ir. Por eso mañana a esta hora enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Ordena inmediatamente que se pongan bajo techo tus ganados y todo lo que tengas en el campo, lo mismo personas que animales, porque el granizo caerá sobre los que andan en el aire libre y los matará. Algunos funcionarios del faraón temieron las palabras del Señor y se apresuraron a poner bajo techo a sus esclavos y ganados, pero otros no hicieron caso de la palabra del Señor y dejaron en el campo a sus esclavos y ganados. Entonces el Señor dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo, para que en todo Egipto caiga granizo sobre la gente y los animales, y sobre todo lo que crece en el campo. Moisés levantó su vara hacia el cielo, y el Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. Envió truenos, granizo y rayos sobre toda la tierra. Llovió granizo y con el granizo caían rayos zigzaguentes. Nunca en toda la historia de Egipto como nación hubo una tormenta peor que esta. El granizo arrasó con todo lo que había en los campos de Egipto y con personas y animales. Acabó con todos los cultivos y destrozó todos los árboles. El único lugar en donde no granizó fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón para decirle: esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras yo y también mi pueblo hemos actuado mal. No voy a detenerlos más tiempo. Voy a dejarlos ir, pero rueguen al Señor que truenos y granizo los hemos tenido de sobra. En cuanto yo salga de la ciudad, contestó Moisés, elevaré mis manos al Señor, cesarán los truenos y dejará de granizar. Así sabrás que la tierra es del Señor. Sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios, el Señor. El lino y la cebada fueron destruidos, ya que la cebada estaba en espiga y el lino en flor. Sin embargo, el trigo y el centeno no se echaron a perder porque maduran más tarde. Tan pronto como Moisés dejó al faraón y salió de la ciudad, elevó sus manos al Señor y enseguida cesaron los truenos y dejó de granizar y de llover sobre la tierra. Pero en cuanto vio el faraón que habían cesado la lluvia, el granizo y los truenos, reincidió en su pecado. Tanto él como sus funcionarios endurecieron sus corazones, tal como el Señor lo había advertido por medio de Moisés. El corazón del faraón fue endurecido y ya no dejó que los israelitas se fueran. Éxodo 10. El Señor dijo a Moisés: ve a hablar con el faraón. En realidad soy yo quien ha endurecido el corazón del faraón y sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron: así dice el Señor y Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langosta sobre tu país. De tal manera cubrirán la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que haya en los campos.
infestarán tus casas, las de tus funcionarios y las de todos los egipcios. Será algo que ni tus padres, ni tus antepasados vieron jamás, desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Dicho esto, Moisés se dio media vuelta y se retiró de la presencia del faraón. Entonces los funcionarios dijeron al faraón: ¿Hasta cuándo este individuo será nuestra ruina? Deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón para decirles: vayan y rindan culto al Señor su Dios. Tan solo díganme quiénes van a ir. Nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas, nuestras ovejas y vacas, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Que el Señor los acompañe, repuso el faraón. Si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos, claramente se ven sus malas intenciones, pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes los hombres. Y Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia del faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende los brazos sobre todo Egipto, para que vengan langostas y cubran todo el país, y se coman todo lo que crece en los campos, y todo lo que dejó el granizo. Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente, el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plaga de langostas, ni la habrá después. Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra, que ni el suelo podía verse. Se comieron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que dejó el granizo. En todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles ni en las plantas. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón a toda prisa y les dijo: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí al Señor su Dios, para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. En cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor, y el Señor hizo entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al mar Rojo. En todo Egipto no quedó una sola langosta, pero el Señor endureció el corazón del faraón, y éste no dejó que los israelitas se fueran. El Señor dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo, para que todo Egipto se cubra de tinieblas tan densas que se puedan palpar. Moisés levantó los brazos al cielo, y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros, ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo: vayan y rindan culto al Señor, llévense también a sus hijos, pero dejen atrás sus ovejas y sus vacas. A esto respondió Moisés: al contrario, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios. Y además nuestro ganado tiene que ir con nosotros. No puede quedarse aquí ni una sola pezuña. Para rendirle culto al Señor nuestro Dios tendremos que tomar alguno de nuestros animales, y no sabremos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y éste no quiso dejarlos ir, sino que le gritó a Moisés: largo de aquí, y cuidado con volver a presentarte ante mí. El día que vuelvas a verme puedes darte por muerto. Bien dicho, respondió Moisés, jamás volveré a verte. Éxodo 11.
El Señor dijo a Moisés: voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso dejará que se vayan, y cuando lo haga los echará de aquí para siempre. Habla con el pueblo y diles que todos ellos, hombres y mujeres, deben pedirles a sus vecinos y vecinas objetos de oro y de plata. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Además, en todo Egipto, Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo. Moisés anunció: así dice el Señor: hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino. Lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a haberlos. Pero entre los israelitas ni los perros ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme y de rodillas me suplicarán: vete ya con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda, me iré. Y ardiendo de ira salió Moisés de la presencia del faraón, aunque ya el Señor había advertido a Moisés que el faraón no les iba a hacer caso, que tenía que ser así para que las maravillas del Señor se multiplicaran en Egipto. Moisés y Aarón realizaron ante el faraón todas estas maravillas, pero el Señor endureció el corazón del faraón, y éste no dejó salir de su país a los israelitas. Señor, en esta hora, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos entender que a veces, Señor, tú endureces el corazón, Señor, de personas, Señor, para manifestar tu poder, Señor. Señor, en la vida de Faraón le endureciste su corazón para que él pudiera ver tu mano poderosa contra él, Señor. Señor, para que él pudiese entender que tú eres Dios. Señor, que o están contigo o contra ti están. Y el estar contra ti significa estar en ruinas, Señor. Significa estar en miseria, Señor. Estar en desobediencia, Señor, contigo, Señor. Significa maldición, Señor. Señor, en esta hora, Señor, que podamos entender que la única manera de vivir es en obediencia a ti, estar en sujeción a ti, Señor, que si contigo vamos, Señor, estamos bendecidos, Señor, hay bendición, hay protección, Señor, hay cuidado, Señor, hay gracia, Señor, pero en el momento que desobedecemos, en el momento que queremos vivir como nosotros queremos, Señor, en el momento en que endurecemos nuestro corazón, Señor, ahí, Señor, nos va a ir mal, Señor. A veces no entendemos, Señor, por qué nos va mal, Señor, pero es porque estamos luchando contra ti mismo, Señor. Estamos en lucha contra el Dios Todopoderoso, el Dios, Señor, el cual tiene todas las cosas en sus manos, Señor. Señor, si estamos contra ti, Señor, ¿qué esperanza tenemos, Señor? Señor, no hay ninguna esperanza, Señor, pero si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aun si el mismo gobierno, Señor, y todo su ejército viene contra nosotros, pero si tú estás con nosotros, Señor, estamos a salvo, Señor. Señor, ayúdanos a entender, Señor, y vivir, Señor, humildemente ante ti, Señor,
en obediencia ante ti, Señor. Señor, y creer, Señor, que viviendo, Señor, de esa manera, la bendición tuya estará con nosotros, Señor. Y aunque pasemos por momentos difíciles, Señor, tendremos paz, tendremos seguridad, Señor. Señor, tendremos tu presencia, la cual nos fortalecerá, Señor. Tendremos, Señor, lo suficiente, Señor. Tú nos sostendrás, tú suplirás, Señor. Tú satisfacerás, Señor, cada necesidad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.